Mi nombre es Ángela Vargas. Tengo 71 años bien vividos, y algunos lloraron mal. Nací y crecí allí en Tlaquepaque, un antiguo rincón de Guadalajara donde el tiempo pasa más lento, y las paredes saben guardar secretos. Era la esposa de un trabajador ferroviario, madre de un hijo único. Y durante muchos años, pensé que eso era suficiente. Has hecho todo por alguien, y sin embargo, ¿te sentiste descartado como papel viejo? Porque así me sentí el día que levanté el teléfono, con la taza de café aún caliente en la mano, y le pregunté a mi nuera: Camila, ¿qué pasa con el matrimonio? ¿Ya has fijado la fecha? Ella se rió, una risa ligera, casi burlona, y él dijo: Oh, nos casamos ayer. Era solo para personas especiales. Me quedé sin palabras, y el café se enfrió en mi mano. Tal vez estés aquí tratando de entender cómo alguien llega a este punto. Cómo una madre, que solo brindó amor y ayuda, termina quedando fuera de su propio sueño. Pero te lo diré. Hoy te voy a mostrar todo lo que sucedió detrás de esta frase. Y al final, comprenderás por qué el silencio es a veces la respuesta más poderosa que existe. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. El día en que mi nuera me dijo que ya estaba casada, sin decírmelo, sin invitarme, sin siquiera considerarme, no fue el día más doloroso de mi vida, pero fue el día en que todo cambió. Porque en ese instante, supe que algo dentro de mí había cambiado. Yo, que siempre he sido el suelo para que pisen, finalmente entendí que me estaban tratando como una alfombra vieja. Y lo que Esteban y Camila nunca imaginaron, es solo que la mujer silenciosa que pensaban que controlaban, ya lo estaba viendo todo. Mucho antes de que sucediera su ayer. Si estás aquí conmigo, escuchándome, es porque, tal vez, tú también lo has sentido. Este dolor amortiguado, esta vergüenza disfrazada de cortesía. Entonces, si mis palabras tocan un rincón de tu corazón, si sientes que esta historia podría ser tuya, déjame una señal, un cómo, una inscripción, no como alguien que solo mira, sino como alguien que me toma de la mano durante unos minutos. No quiero aplausos, solo compañía, porque contarlo todavía me duele, pero duele menos cuando sé que no estoy solo. Vamos juntos. Te lo mostraré todo. No sé si es estupidez, esperanza o simplemente amor de madre, pero pasé meses juntando cada peso con un cuidado que ni siquiera parecía mío. Guardé el dinero en una cajita azul que pertenecía a mi esposo, Ernesto. Lo usó para poner los clavos y tornillos del ferrocarril, y terminé quedándome con los sueños que quedaron después de que él se fue. Era para comprar el vestido que llevaría a la boda de Esteban. Quería algo hermoso, discreto, pero elegante, nada llamativo. Solo quería sentirme parte del momento. Lo recuerdo como si fuera ayer. Fui sola a la calle Independencia, en el centro de Guadalajara. Me probé 4 vestidos y acabé eligiendo un verde oliva, con algunos bordados en las mangas. La vendedora dijo que combinaba con mis canas. Estaba tontamente feliz. También compré un zapato de tacón bajo, muy cómodo, porque me imaginaba que pasaría muchas horas de pie, ayudando, saludando, riendo. Oh, cómo me imaginaba. Incluso le pedí a mi hermana Teresa, que vive en Monterrey, que comprara el boleto con anticipación, porque quería que ella estuviera conmigo en el gran día. Y me lo había estado prometiendo. Siempre decía: cálmate, mamá, estamos mirando las fechas. Camila, por otro lado, siempre evadió el tema. Pensé que era nerviosismo, que las novias fueran así de todos modos. Pero hoy, cuando retrocedo en el tiempo, todo parece haberse vuelto demasiado claro. Demasiado tarde. Esa mañana, cuando pregunté por la fecha, todavía tenía la cafetera chisporroteando. El olor a café nuevo llenó la cocina. Y la frase de Camila, al otro lado de la línea, fue así, con una voz ligera, casi burlona: Oh, nos casamos ayer. Era solo para personas especiales. Sentí que un silencio me invadía. Era como si todo el mundo hubiera estado mudo, excepto ella. Solo su voz allí, cruzándome. ¿Y el más doloroso? Esteban estaba a su lado, y no dijo una palabra. No me preguntó si quería ver fotos. No dijo que me extrañaba. No me explicó nada. Solo guardó silencio, como alguien que ya ha decidido que la herida no es su problema. El mismo día, me uní a Facebook. Lo vi todo.
Camila sonriendo ante el altar improvisado. En un hermoso salón de Zapopan. Era el Jardín Santa Rosa. Lo sé porque mi vecina celebró allí su 50 aniversario de bodas. Es un lugar caro. La vi con el vestido de encaje francés que ayudé a pagar. Eran 14.000 pesos. No lo di todo de golpe. Pero ayudé. Poco a poco. Con lo que pude. Ella dijo que era solo una ayuda. Que yo sería la madrina. Y yo, tonto. Estaban sus suegros brindando. Su madre con un vestido de gala. Las damas de honor sonriendo. Los invitados bailando. Vi al camarero sirviendo vino en vasos altos. Algo que ni siquiera tuve en mi boda. Y en medio de todo esto, la leyenda debajo de la foto. Con las personas más importantes de nuestras vidas. En ese momento, me ardían los ojos. Pero no lloré. Porque tenía algo más fuerte que la tristeza dentro de mí. La certeza de que, para ellos, nunca estuve allí. Ni como madre, ni como persona. Y me pregunto, ¿cuántas veces una madre necesita ser dejada de lado, hasta que se da cuenta de que está sola? ¿Cuántas veces nos damos por vencidos con nosotros mismos, esperando un asiento en la mesa que nunca fue realmente nuestro? Si alguna vez has sentido eso, esa sensación de ser invisible para la persona que creaste, comenta aquí con lo he vivido o me tocó. No por el comentario en sí, sino porque necesito saber que no soy el único con este vacío interior. Después de ver esas fotos, guardé el vestido que compré, todavía con una etiqueta. Ni siquiera lo probé. Simplemente lo colgué en el armario, detrás de la ropa fría, y cerré la puerta. No sé si fue ira o simplemente vergüenza, pero esa pequeña caja azul que una vez contuvo mi sueño, ahora solo guardaba silencio. Y fue allí, sentado en el borde de la cama, con los pies en el suelo frío, que comencé a pensar, ¿es así como termina todo? ¿O todavía hay tiempo para cambiarlo todo? Porque lo que no sabían es solo que ya estaba más atento de lo que parecía. Y esa fue la última vez que me sacaron de una fiesta. ¿Y tú? ¿Sabes lo que hice justo después? Esa noche, no lloré, ni siquiera grité, ni siquiera me importaba nadie. Simplemente cerré las cortinas de la sala de estar. Cerré la puerta principal y me quedé allí, sentado en la mesa de la cocina, mirando el plato de arroz y frijoles fríos que yo mismo había calentado en el microondas. La casa estaba tranquila, como siempre lo había estado desde que Ernesto se fue, pero esta vez, el silencio tenía un sabor diferente, un sabor de ausencia impuesta, no de paz. Comí lentamente, como si masticara con tristeza, y luego lavé los platos como si nada hubiera pasado. Aprendemos, a lo largo de los años, a mantener el dolor debajo del paño de cocina, y esa noche, mi dolor durmió a mi lado, acostado sobre la almohada que una vez perteneció a mi esposo. Miré al techo. Recordé el primer zapato que le compré a Esteban, la primera fiebre, el primer informe escolar, 3 años de pagar el alquiler por ellos, comida, gas, refrigerador nuevo, ventilador, incluso el six-pack que Camila tanto deseaba. Todo salió de mis manos. Con cariño. Cada gracias. Suegra que me decía ahora sonaba como un dulce veneno. Falso. Ensayado. Recordar todo esto me hizo sentir entumecido. Quería retroceder en el tiempo solo para ver si en algún momento dejaron escapar que me estaban usando. Pero no. Fueron educados. Incluso demasiado. Me abrazaron. Me llamaron para pedirme una receta de arroz con leche. Me pidieron una bendición en los cumpleaños. Y en el fondo, estaban borrando mi nombre de su historia. En esa noche de la no boda, entré en la habitación, y vi el vestido todavía colgado en el armario, con la etiqueta temblando ligeramente. Toqué la tela y me pregunté, ¿para quién me había preparado? Ya habían decidido que yo no era parte de la celebración. Y sin embargo, me preparé, me entregué, me acosté sin quitarme los aretes. No dormí, me limité a mirar al techo, escuchando los ruidos de la calle y el maullido de un gato que siempre pasa por el tejado los jueves. Recordé un día, hace muchos años, cuando Esteban se cayó en su bicicleta, y vino corriendo hacia mí con la rodilla raspada. Sostuve su rostro. Me sequé las lágrimas y le dije, nadie te va a lastimar mientras yo esté aquí. Y ahora, él era el que sufría. Sin gritos, sin bofetadas, solo con ausencia. La casa parecía más grande esa noche. Los azulejos verdes de la cocina, que solían darme una sensación de comodidad,
Ahora parecían fríos, distantes, como si también estuvieran cansados de mí. Por la mañana, fingí normalidad. Barrí la acera. Saludé con la mano al señor Ramírez que pasa con sus nietos a la escuela. Le di los buenos días al vecino, pero por dentro, algo ya se había roto. Y lo peor de todo es que nadie lo vio. El mundo continúa como si nada hubiera pasado, porque cuando sufrimos en silencio, parece que el dolor es invisible para los demás. Me quedé así durante días. Responder mensajes con está bien, hacer una lista de mercado, ver telenovelas, tratar de ocupar el espacio que el herido ahora quería tomar. ¿Y sabes qué es lo que más te dolió? A él tampoco le importaba, ni siquiera para saber si estaba molesto, ni siquiera para disculparse, ni siquiera para fingir arrepentimiento. Nada. Esteban, mi único hijo, simplemente siguió con su vida como si yo fuera un mueble viejo que se quedó atrás en la mudanza. Y fue allí, entre el ruido de la tetera hirviendo y el sonido del camión de gasolina que pasaba, que una pregunta comenzó a carcomerme por dentro. ¿He pasado toda mi vida siendo bueno con aquellos que nunca me han visto? Porque sí es cierto, así que tal vez era hora de mirarme con otros ojos. Pero lo que aún no sabía fue que esa ausencia no fue el final, fue el comienzo de algo que no esperaban. Y pocos sabían lo que sería capaz de hacer después de ese silencio. 2 días después de esa llamada, abrí Facebook. No suelo moverme mucho, pero algo dentro de mí decía que había más ocultos. Y fue solo desplazándose por la pantalla, durante unos minutos que todo se abrió de par en par. La primera foto apareció como rasgando un velo. Camila, vestida de novia, en una habitación iluminada con luces doradas, sosteniendo el brazo de mi hijo. Los dos sonriendo como si acabaran de conquistar el mundo. La leyenda decía, un día inolvidable con las personas más importantes de nuestra vida. Mi corazón se congeló. Mis ojos buscaron, casi por reflejo, cualquier pista de que fuera un montaje, un malentendido, algo. Pero era real. Allí estaban las cortinas del Salón Jardín Santa Rosa, las mismas que vi en un panfleto hace meses, cuando decía que aún era muy pronto para elegir una ubicación. También vi la mesa de dulces, el pastel de 3 pisos con flores rojas, la banda de mariachis tocando de fondo. Vi los brindis con vino chileno, las copas encontrándose en el aire, todo tan bien organizado, tan caro, tan lejos de mí. Bajé más, hubo una secuencia de fotos grupales, abrazos, discursos, Camila lanzando el ramo. Su madre fue quien se lo llevó. Y allí, en la esquina de la imagen, estaba el sofá de cuero marrón, donde tomaron algunas fotos de la novia sola. Lo reconocí. Yo mismo pagué ese sofá. Cuando se mudaron, y dijeron que estaban apretados, lo compré en la promoción de una tienda en Tonalá. Lo pagué en 4 cuotas. También vi la mesa de centro que elegí con tanto cariño, porque dijo que quería algo rústico y moderno. Todo lo que era mío, lo que salía de mis manos, ahora era parte de una casa donde yo era solo una sombra. Se llevaron todo lo que les di, y me dejó fuera de la celebración. Me vi en ese sofá, pero no en carne y hueso, en peso, el peso de lo que llevaba solo, el peso de la ingratitud. Recordé el día en que les llevé el microondas, un domingo caluroso, y ella dijo, «Oh, suegra, eres un ángel». ¿Y yo? Y un tonto. Lo creí. Ahora bien, el ángel no tenía lugar en la fiesta. Seguí buscando. Había una foto de su abuela, a quien nunca había visto en persona, sentada junto al pastel. La leyenda. Nada como tener a toda la familia en este día especial. Ahí. Sí. Se me hizo un nudo en la garganta. Íntegro. ¿Completo para quién? Porque para mí, ese álbum fue un certificado de abandono. Un certificado firmado por su propio hijo. Pasé horas buscando. Cada clic es una puñalada. Y nadie consideró oportuno enviarme ni siquiera un mensaje. Una foto. Un gracias por la ayuda. Así es como obtuve la confirmación. No era una exageración en mi cabeza. No fue una impresión. Me habían borrado. No por accidente. Por elección. Y eso lo cambia todo. Porque cuando pensamos que fue solo un olvido, todavía hay un poco de esperanza. Pero cuando entendemos que fue tomada a propósito, entonces el dolor cambia de lugar, profundiza, se asienta, se convierte en otra cosa, un silencio helado, una especie de dolor. Y ese día,
Sentado allí, mirando el sofá que compré brillando en una fiesta de bodas que no era la mía, me prometí a mí mismo. Si me sacaban de esa foto, entonces que sintieran mi verdadera ausencia. Pero lo que hice primero era mucho más sutil. ¿Quieres saber cómo una madre empieza a dejar de ser tonta? Así que escúchame en lo que viene después. Porque el silencio fue solo el comienzo. Una semana. Fue el tiempo que me tomó recordar que existía. 7 días enteros desde que vi esas fotos en Facebook, con pasteles caros, luces de fiesta, abrazos falsos y sonrisas que no me incluían. 7 días de silencio absoluto. Sin explicación, sin excusa, sin lo siento. Mamá. Todo fue en el último minuto. Nada. Pero justo el 8.º día, cuando estaba regando las plantas en el porche, con el sol golpeando mi espalda y mi corazón más tranquilo de lo que esperaba, sonó el teléfono. Ya lo sabía. Era ella. Camila. Respondí sin decir mi nombre. Por otro lado, su voz sonaba diferente. Sequía. Apurado. Nervioso. Ángela. Hola. Olvidamos advertirte. Pero, es solo que el alquiler expiró ayer. ¿Todavía vas a hacer el depósito? Respiré hondo. El teléfono en mi mano me pesaba. Y por primera vez, mi respuesta llegó sin esfuerzo. Sin dolor. Sin dudarlo. Pensé que solo ayudabas a personas especiales. Silencio. Por otro lado. Absoluto. Duro. Ese tipo de silencio que duele más que cualquier grito. Ella no respondió. Ni siquiera trató de disfrazarlo. Simplemente lo apagó. Y allí, en ese momento, sentí algo nuevo en mí. No fue ira. Ni tristeza. Era fuerza. Una fuerza tranquila. Entré. Me senté a la mesa de la cocina y dejé mi teléfono sobre la tela bordada. Ella sonrió para sí misma. Poco después, Esteban me envió un mensaje. No llamó. Envió un mensaje. Mamá. Por favor. Tenemos que hablar. Y puedes creer que mi corazón ni siquiera se aceleró. No temblaba. No lloraba. No esperaba una secuela. Porque algo en mí ya había entendido. Estaba cambiando. Después de tantos años de vivir para ser aceptado. Allí estaba yo. Diciendo que no. De la manera más simple y digna. Un negativo lleno de historia. Y mira. Si estás allí escuchando esto, siguiéndome aquí, estoy abriendo mi corazón. ¿Ves? ¿Ves? No es fácil decir estas cosas. Si puedes, deja un me gusta en ese video, y suscríbete al canal. No es solo para ayudarme. No. Es para demostrar que estás aquí. Conmigo. Que mi voz todavía le importa a alguien. Y que hay más personas en este mundo que conocen el valor de un basta. Porque aún tengo mucho que contarte. Y lo que pasó después de esa llamada. Ah, Lila. Fue solo el comienzo. ¿Te imaginas lo que tuvo el coraje de hacer días después? Bueno. Prepara tu corazón. Porque la siguiente visita no fue para pedir perdón. Fue para tratar de callarme. Después de esa llamada, me senté en mi sillón con el viejo cuaderno de tapa dura. El que usé para escribir las recetas de Ernesto y la fecha de vencimiento. Tomé el bolígrafo, y escribí en la parte superior de la página. Todo lo que salió de mí. Y empecé. 5.000 pesos de renta mensual por 3 años. De la parte superior de mi cabeza. Ya tenía 180.000. Luego vino el mercado. ¿Cuántas veces hice compras completas y las envié por aplicación? Puse 30.000 más. Estaba el televisor de pantalla grande que Esteban quería. Para ver los partidos. 12 entregas que salieron de mi jubilación. El nuevo frigorífico. Porque el otro dio un susto. 7.000 más. Los exámenes de Camila cuando tenía esa alergia. Los viajes a la clínica privada. Porque era mejor que el hospital público. Los boletos para visitar a sus padres cuando su abuelo se enfermó. Los regalos de cumpleaños. Las cenas que pagué cuando los 3 nos fuimos. Fingiendo ser una familia. E incluso escribí su vestido. 14.000 pesos en ingresos y promesas vacías. Cuando terminé la cuenta, me asustó el número. 252.857 pesos. Casi el valor de una casa simple. Casi todo lo he ahorrado con esfuerzo a lo largo de mi vida. Cerré los ojos y respiré hondo. No lloré de inmediato. Me quedé mirando la letra temblorosa en mi mano. Era como si ese papel me mostrara, en blanco y negro, el tamaño de la ilusión que sostenía. Me dolió no por el dinero. Me dolió por el momento. Los domingos podría haber ido al mercado a comprar flores. Por los cafés que no tomaba solo en paz,
porque estaba ahorrando para pagar las cuentas de otras personas, para los viajes que nunca hice, pensando que tenía que estar siempre disponible para Esteban. No nos damos cuenta cuando desaparece. Es como si nos fuéramos desvaneciendo poco a poco, solo para encajar en la vida de los demás. Y me pregunté, ¿cuántos de mis silencios les sirvieron de almohada? ¿Cuántas veces he dejado de decir basta porque pensaba que eso era lo que hacía una madre? Y allí, en ese momento, por primera vez, lloré diferente. No lloré como alguien que perdió algo. Lloré como si me diera cuenta de que pasé demasiado tiempo entregando todo, incluso lo que no pidieron. Fue un luto para mí. Por todo dejé de ser la madre ideal, la buena suegra, la mujer que soporta todo en silencio. Saber. Es difícil para nosotros enfrentar el relato de nuestra propia bondad, porque la verdad es esta. Me usaron como una tarjeta de crédito emocional, siempre disponible, siempre confiable, nunca cuestionando, y cuando ya no lo necesitaban, me descartaron, pero ese cuaderno permaneció abierto sobre la mesa, y con cada artículo escrito allí, estaba recuperando una parte de mí, como si, al nombrar cada gasto, también estuviera rescatando los límites que olvidé establecer, y créeme, todavía había más por descubrir, porque cuando empezamos a ver, no hay vuelta atrás, y lo que llamó a mi puerta unos días después, fue un intento de borrado mucho más grande de lo que podía imaginar. ¿Alguna vez te han llamado loco solo por despertarte? Así que, prepárate, porque la siguiente visita llegó con papeles en la mano y un plan entre líneas. Al día siguiente, me desperté temprano. Ni siquiera lo necesitaba, porque apenas dormía, pero había algo diferente en mí, como si cada célula de mi cuerpo supiera que este iba a ser un día importante. Tomé mi café en silencio. Me puse mi blusa azul claro, la que me gusta usar cuando quiero sentirme firme, me arreglé el cabello en un moño sencillo, y caminé hasta el Banorte en la esquina de la calle Juárez. Era un camino que conocía bien, pero ese día parecía nuevo. Me senté en la silla de la agencia, y pedí hablar con el señor Valenzuela, el gerente. Me conocía desde la época de Ernesto. Siempre me trató con respeto. Cuando llegué a su mesa, sonrió. Buenos días, doña Ángela. ¿En qué puedo ayudar? Respiré hondo. Quiero cancelar todas las transferencias automáticas, incluido el alquiler. Levantó las cejas. ¿Todo? ¿En serio? Asentí. Y más. Quiero poner un límite de seguridad en la cuenta. No hay movimiento sin mi autorización personal. ¿De acuerdo? Dudó por un momento. ¿Está todo bien, doña Ángela? Y fue entonces cuando respondí, con toda mi alma. Ahora lo es. Guardó silencio, pero en sus ojos vi un tipo diferente de respeto, como si entendiera, sin preguntar, que había más historia detrás de esa solicitud. Salí del banco con el corazón latiendo lentamente. No era euforia, era control. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mis manos estaban firmemente en el timón de mi vida. De camino a casa, pasé por un puesto de flores y compré un ramo de girasoles. Nunca fui de los que compran flores para mí. Siempre pensé que era superfluo, pero ese día, quería hacerlo. Cuando llegué a casa, coloqué las flores en un jarrón de vidrio, y las dejé justo en el centro de la mesa. Fue como un recordatorio. Todavía estaba vivo. Todavía podía elegir. ¿Y sabes qué? Si has estado aquí conmigo hasta ahora, escuchando esta historia, te lo contaré con el corazón abierto. No se detiene ahora. No. Porque lo que sucedió después fue tan inesperado, tan absurdo, que hasta el día de hoy me pregunto cómo tuve la sangre fría para aferrarme fuerte. Todavía hay mucho que necesitas escuchar. Y lo prometo. Lo más sorprendente está por venir, porque cuando pensamos que ya hemos sufrido la peor caída, llega el barrido más bajo. Y esto vino con firma y sello. ¿Quieres saber qué papel intentaron meterme en la garganta? Así que presta atención, porque su siguiente paso era digno de una mala telenovela. Cuando llegué a casa, con los girasoles aún vivos en el centro de la mesa, encontré la puerta entreabierta. En ese momento, sentí un escalofrío en el estómago. Mi primer pensamiento fue que habían entrado, pero cuando entré, estaban allí. Esteban, Camila, y un hombre con corbata que nunca había visto en mi vida. Usaron la llave de repuesto que les había dado hace años, para emergencias, dije, y ahora allí estaban, sentados en mi sofá, como si la casa fuera suya. Camila se levantó primero,
Con esa sonrisa forzada que siempre llevaba cuando quería algo, Esteban evitó mirarme a los ojos. El abogado se presentó. Doña Ángela, soy Ladra Ledezma. Vinimos a hablar con calma. ¿De acuerdo? ¿Sobre qué? Pregunté, todavía sin cerrar la puerta detrás de mí. Camila respondió, de la manera más dulce y traicionera que he visto nunca. Sobre tu salud, suegra. Nos dimos cuenta de que eres olvidadizo. Confundido. Solo queremos lo mejor para ti. Y fue entonces cuando lo entendí. El abogado abrió un maletín de cuero. Sacó un papel y dijo, si firma este poder, Esteban podrá ayudarlo con las decisiones financieras. Es por si acaso. Me quedé en el mismo lugar, sin mover un músculo. Mi hijo, mi único hijo, quería declararme incapaz. No aceptaron el no del banco, por lo que vinieron a probar la estafa con papel y palabras suaves. Lo vi en su cara. Camila estaba detrás de eso. Estaba claro. Ese plan tenía su frialdad, pero lo que ella no sabía es solo que esa mujer silenciosa, que un día pensaron que podían manipular, se había despertado. Ahora se va de mi casa, dije, lentamente, sin cambiar mi voz. Ahora, el abogado todavía trató de discutir. Esteban dijo mamá. Espera, no entiendes. Y repetí, la puerta está abierta. Fuera. Dudaron, por segundos eternos, pero mi mirada no cedió. Y uno por uno, se fueron. El abogado por último, con el papel todavía en la mano, murmurando algo sobre tomárselo con calma. Cerré la puerta. Lo cerré con una llave doble, y apoyé la espalda contra la madera. Temblaba, pero no era miedo, era indignación. Saber, llega un momento en la vida en el que ya no nos sorprende la maldad de los demás, solo nuestra capacidad de seguir sintiendo. Y en ese momento, incluso después de todo, todavía me dolía, no por lo que intentaron hacer, sino por aquellos que lo intentaron. Si has pasado por esto, si alguien que creaste te hizo sentir una carga, una molestia, comenta aquí con un sé cómo es, o un te entiendo. A veces necesitamos ver que no somos los únicos en el mundo. Respiré hondo. Me senté lentamente en el sillón, y miré a la nada, pero mi cabeza ya estaba trabajando, porque allí, esa noche, supe, si llegaban a este punto, así que necesitaba profundizar, y lo que hice al día siguiente, fue algo que nunca pensé que tendría el coraje. ¿Quieres saber hasta dónde llegará una madre cuando comprenda que ha sido traicionada hasta los huesos? Así que, escúchame, porque el siguiente paso fue el más inesperado de mi vida. No sé qué es peor. El silencio que queda después de una traición, o el ruido que empieza a hacer dentro de nosotros. Después de que salieron de mi casa, esa misma noche intentaron que firmara ese poder. Me fui a la cama, pero no podía dormir. Cerró los ojos y vio todo. El abogado abriendo el maletín. Esteban con los ojos bajos. Camila, con esa mirada calculada. Y más que las imágenes, era el sentimiento lo que me afligía, como si todo lo que había construido toda mi vida hubiera sido arrancado de raíz. En las noches siguientes, el sueño se volvió aún más superficial. Empecé a soñar con Ernesto. Soñé con la última vez que lo vi con vida, sentado en el porche leyendo el periódico. A veces soñaba con Esteban siendo pequeño, llamándome desde la habitación con fiebre, y yo corriendo con el paño mojado en la mano. Otras veces, ni siquiera podía soñar. Me quedé allí, con los ojos fijos en el techo, sintiendo mi pecho apretado, y una cruel duda rodeándome. ¿Y si lo lograban? ¿Y si inventaran que estaba enfermo? ¿Qué pasaría si, un día, alguien llamara a mi puerta con un papel que no pudiera rechazar? Comencé a revisar mis palabras, mis actitudes, incluso tenía miedo de cometer un error el día de la semana. Me encontré tratando de recordar cuántas cucharadas de azúcar había puesto en mi café, como si eso fuera una prueba de cordura. Es cruel decirlo, pero por un momento, me hicieron dudar de mí mismo. Un martes por la tarde, mientras lavaba los platos para el almuerzo, sonó el timbre. Lo abrí con cuidado, y una mujer sonriente, vestida con un chaleco bordado con las letras DIF Jalisco, me tendió la mano. Buenas tardes. Ese era Ángela. ¿Podemos hablar un poco? Mi corazón saltó por mí. Entró, abrió un portapapeles, y comenzó a hacer preguntas con amabilidad disfrazada de autoridad. Quería saber si comía bien, si tomaba los medicamentos adecuados, si podía ir al mercado por mi cuenta,
si recordaba las fechas, si tenía alguna ayuda fija. Dijo que estaban allí, porque habían recibido una denuncia anónima de posible negligencia. No tuve que preguntar quién era. Lo sabía. Camila. Esa mujer ya no me necesitaba, pero necesitaba controlarme. Y si ya no fuera por el dinero, entonces sería por miedo. El asistente miró los casilleros. Preguntó por los vecinos. Anotó cada respuesta. Sentí que me habían degradado a un niño bajo evaluación. La peor parte no fue la vergüenza. Era la sensación de ser visto como alguien a punto de perderlo todo. El hogar, la libertad, la identidad. Cuando se fue, me miré en el espejo. Y vi a una mujer cansada. Sí, pero no débil. Una mujer que podría haber temblado por dentro, pero que aún estaba completa. Y fue allí, con los ojos llenos de agua y la cabeza en alto, que comprendí que había llegado al fondo del pozo. No había ningún otro lugar al que ir, y por increíble que parezca, esto me trajo paz, porque cuando hemos perdido todo lo que era una ilusión, solo queda lo que es verdad. Y mi verdad era solo una: estaba vivo, y si eso es lo que querían borrar, entonces ahora era mi turno de reavivarlo. ¿Te imaginas lo que puede hacer una mujer magullada pero lúcida cuando se pone de pie? Bueno, espera, porque la siguiente visita que hice no fue para quejarme. Era para cambiarlo todo. Al día siguiente, me desperté antes del amanecer. No para el insomnio, sino para un propósito. Hice mi café. Lo bebí sin azúcar, solo para recordar que aún podía elegir el sabor de mis mañanas. Y separé todo. Estados de cuenta, recibos, facturas, capturas de pantalla de mensajes. Esa lista que yo mismo había escrito con las cantidades gastadas a lo largo de los años. Cada papel, cada detalle era una parte de mi historia que intentaron distorsionar. Salí de casa con una bolsa pesada y la cabeza firme. Tomé un taxi hasta el centro de Guadalajara y me detuve frente a la oficina del Dr. Mauricio Olvera, un abogado que me refirió un conocido de la iglesia, especialista en protección de adultos mayores y defensa de la propiedad. Era un edificio sencillo, pero la placa dorada daba cierto consuelo. Cuando entré, la señora de la recepción me ofreció agua. Me negué. No quería nada más que ser escuchada. Esperé unos minutos y pronto me llamaron. El médico me saludó con un cálido apretón de manos y ojos atentos. No interrumpió ni una sola vez mientras hablaba. Le conté todo. Sobre la fiesta a la que nunca me invitaron, la cuenta que cancelé, la visita del abogado con el poder, la inspección del DIF. Mostré todo. Depósitos bancarios, fotos de los muebles comprados por mí, incluso mensajes de voz de Camila pidiendo ayuda financiera con esa dulce manera que ahora me enfermaba. Escuchaba, escribía y, a veces, soltaba un "esto es muy serio" con el ceño fruncido. Cuando terminé, se quedó en silencio por unos segundos, y luego dijo: «Doña Ángela, usted ha sido víctima de abuso financiero y psicológico, pero todavía hay tiempo para protegerlo todo». Allí, en esa oficina iluminada por la luz de la mañana, firmé los primeros papeles: autorización para cambiar la titularidad de algunas cuentas, notificación para bloquear activos de uso compartido y, lo más importante, instrucción para cambiar la seguridad jurídica de mi hogar. «Vamos a proteger su vida», dijo. Y yo, que antes había temblado cuando dije un simple no, firmé con mano firme. Salí de allí con una nueva carpeta, llena de pautas y fechas. En el camino de regreso, pasé por una tienda de cerraduras. Los cambié todos: portón, puerta de entrada, cocina, dormitorio. Tiré la vieja copia que tenían. Incluso compré un candado de cadena para reforzar por la noche. Sabía que tal vez intentarían volver, pero esta vez no entrarían sin llamar. Y ya sabes, si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayúdame a llevarlo adelante. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas, porque contar esta historia es más que un arrebato, es resistencia. Y lo que empezó con un vestido en el armario, ahora se estaba convirtiendo en un muro a mi alrededor. Pero todavía había una última cosa que tenía que hacer. Un documento que, una vez firmado, lo cambiaría todo. ¿Puedes imaginar lo que es entregar tu futuro en manos de aquellos que siempre te han lastimado, y luego retirarlo? Bueno, lo hice. Es la firma más importante de mi vida. Aún estaba por llegar. Comenzó con la apariencia.
Las personas que solían detenerme en la calle para comentar la telenovela, o preguntarme sobre mis recetas de galletas comenzaron a evitarme. Cruzaron la acera. Fingieron jugar con sus teléfonos celulares. Otros solo susurraron entre ellos cuando pasé con la bolsa de verduras. Al principio pensé que era algo en mi cabeza, que tal vez solo estaban ocupados. Pero luego vinieron las preguntas. Ángela, ¿estás bien? Dijeron que caminas mucho solo. Dicen que te has vuelto más olvidadizo. ¿Es cierto? Una señora de la iglesia se me acercó después de la misa y, con voz de lástima, dijo: reza. ¿Ves? ¿Y por qué hay personas que terminan dejándose llevar por las malas influencias a esta edad? Fue entonces cuando lo entendí. Estaban tratando de aislarme. Esteban y Camila. O mejor dicho, Camila con la lengua y Esteban con el silencio. Estaban difundiendo la idea de que me estaba confundiendo. Paranoico, amargado. Sembraron dudas aquí y allá, como quien echa sal en tierra fértil. Intentaron borrar mi lucidez para justificar su propia maldad. Fue cruel. Mucho más que cualquier palabra pronunciada directamente. Fue una guerra hecha de insinuaciones, disfrazadas de preocupación. La gente de mi familia, con la que crecí intercambiando cartas, ahora me miraba como si viera un jarrón agrietado. ¿Todo para qué? Para que cuando abriera la boca para decir la verdad, nadie lo creyera. Pero el destino, que a veces parece dormir, en ese momento, me envió un regalo. Lupita, mi vecino de al lado, con quien había estado intercambiando palabras cortas en la puerta durante años. Viuda también. Enfermera jubilada. Mujer de pocas palabras y ojos atentos. Un día, me invitó a tomar un café en su patio trasero. Están tratando de pintarte como loco, ¿verdad? Me congelé. Ella continuó. Me hicieron lo mismo. Mis sobrinos intentaron quitarme el dinero diciendo que ya no sabía lo que estaba haciendo. Pero lo sabemos, Ángela. Lo sabemos muy bien. Y allí, en ese patio trasero con olor a menta, me lo contó todo. Cómo enfrentó el proceso. Cómo protegió sus activos. Cómo sobrevivió a la soledad de las mentiras. Me mostró documentos. Me dio contactos. Me fortaleció. Pero más que nada, ella creyó en mí. Y a veces, todo lo que necesitamos para evitar colapsar, es una sola persona que diga: te veo. Saber. Hay gente que dice que el tiempo lo cura todo. Yo digo que el tiempo revela. Porque cuando todo parece perdido, él es quien muestra quién se queda y quién finge. Y si has estado conmigo hasta aquí, te lo ruego, no me sueltes. Porque lo que me hicieron después, fue la estafa más sucia. Pero también fue entonces cuando mi coraje se convirtió en verdadero coraje. ¿Crees que intentaron usar incluso mi salud para silenciarme? Así que prepárate, porque lo que sigue fue escalofriante. Fue Lupita quien me llamó. Vamos conmigo al centro comunitario de Tonalá. Todos los miércoles hay un círculo de conversación, solo mujeres de nuestra edad. ¿Te gustará? Al principio, dudé. Pensé que sería una de esas reuniones llenas de letanía y té sin azúcar. Pero algo en mí dijo: vete. Me puse mi blusa de lino, me até el cabello con una cinta vieja que a Ernesto le encantó, y me fui. El salón era simple, con sillas de plástico dispuestas en círculo. Algunas mujeres ya estaban allí cuando llegamos, ojos cansados, pero vivos, manos marcadas por el tiempo, pero firmes, cada uno con su propia historia. La coordinadora era la SRA. Imelda, una señora con una voz fuerte, que parecía más una maestra jubilada. Abrió la reunión diciendo: aquí, nadie interrumpe. Aquí, escuchamos para entender, no para responder. Y luego comenzaron a hablar. Uno dijo que su nieto la convenció de vender la casa, y hoy vive de favor. Otra dijo que paga todas las facturas de su hija, pero que ni siquiera recibe una llamada telefónica. Hubo una que lloró al recordar que le prestó dinero a su hijo, para abrir un negocio. Y luego desapareció. Las historias se parecían a las mismas. No en los detalles, sino en el dolor. Era como escuchar ecos de mi propia alma. Cuando fue mi turno, también se lo dije. No todo, pero lo suficiente para ver brillar sus ojos. Uno me estrechó la mano al final. Dijo: no estás solo. Quieren que pensemos que es algo en nuestras cabezas. Pero no lo es. Es abuso. Es una falta de respeto. Es ingratitud disfrazada de preocupación. Allí, por primera vez,
Sentí que podía respirar profundamente como iguales. Mujeres que, como yo, lo dieron todo, y fueron pagadas con silencio, con control, con desprecio, pero ahora se elevaban, lentamente, uno al lado del otro. Y mira, hay cosas que no olvidamos. Algunos recuerdos se asientan como la raíz, no para lastimar, sino para recordar, y esta tarde en Tonalá, escuchar esas voces que me sanaron sin saberlo, se quedará conmigo para siempre. ¿Tienes un recuerdo así? ¿Un momento en el que alguien se acercó a ti cuando el mundo parecía haberte dado la espalda? Si es así, compártelo conmigo en los comentarios. A veces, tu historia puede dar fuerza a alguien más aquí. Esa tarde, volviendo a casa con Lupita, ya no era el mismo. Todavía dolía, por supuesto, pero ahora sabía que no era solo mi dolor, pertenecía a muchos. Y eso lo cambia todo. Y por eso, días después, tomé la decisión más simbólica que pude. Algo pequeño por fuera, pero inmenso por dentro, porque a veces, el comienzo de nuestra libertad cabe en un sobre. ¿Adivinas lo que escribí en él? Bueno, prepárate, porque la siguiente parte fue la primera piedra que arrojé hacia atrás. Esteban apareció un jueves por la tarde. No advirtió. Tocó el timbre como si siempre hubiera tenido derecho. Cuando lo abrí, allí estaba, con un ramo de flores del mercado, y esa misma cara que una vez durmió en mi regazo. Tenía una barba sin afeitar, una camisa arrugada y una expresión entrenada de culpa. Hola. Mamá, ¿puedo entrar? Esa palabra, mami, me golpeó profundamente. Solo me llamaba así cuando era pequeño, o cuando quería algo. Respiré hondo, di un paso hacia un lado, y lo dejé entrar. Las flores temblaban en su mano. ¿Para ti?, dijo. Lo tomé. Le di las gracias. Lo puse en un vaso en el fregadero. Sin ceremonias. Miró a su alrededor como si buscara algo. Camila. No llegó. Está triste. Mamá. Lloró mucho esta semana. No queríamos que las cosas fueran así. Todo fue un malentendido. Me senté en el sillón. No dijo nada. También se sentó, ajustándose como si lo hubiera ensayado docenas de veces. ¿Sabes? He estado pensando. Siempre has hecho todo por mí. Siempre me amó. Me apoyó. Y tal vez cometimos un error. Deberíamos haberte incluido más en las decisiones. ¿Más? ¿No hay más? Pensé. ¿Por qué excluirme del matrimonio? Tratar de declararme incapaz. Difundir mentiras por el vecindario. ¿Fue solo una parte? Pero no dije nada. Lo dejé continuar. Estaba derramando palabras dulces. Habló de su infancia, cuando hacía pan de canela, de lo seguro que se sentía a mi lado. En otro momento, habría llorado. Pero ahora, solo miré. Algo allí estaba fuera de lugar. Su mirada no coincidía con el tono. El discurso vino con emoción, pero los ojos... ¡Ah! Sus ojos estaban secos. Al final, después de todo el teatro, vino la verdadera razón de la visita. Solo quería saber si no podíamos hablar con calma. Resuelve todo. Recuperar la confianza. Para que las cosas vuelvan a ser como estaban. Cerré los ojos durante 2 segundos. Cuando lo abrí, todavía estaba allí, esperando mi reacción. ¿Quieres que vuelva a hacer los depósitos? Tragó saliva. No es solo eso. Mamá. Es la armonía de la familia. Es el afecto. Me levanté lentamente. Caminé hacia la cocina. Abrí la ventana. Dejé entrar el viento. Y solo entonces respondí. Ya pensé. Esteban. Mucho. Solo. En silencio. Más de lo que piensas. Él también se puso de pie, esperanzado, como si fuera a ceder. Pero luego vino mi respuesta. Ahora. Soy mi prioridad. Se congeló. Como si esta frase no tuviera sentido viniendo de la mujer que pasó su vida sirviendo. Mamá. No. Esteban. Solo Ángela ahora. El nombre que usé para mí fue mi bandera. Él entendió. No dijo nada más. Salió lentamente, como si hubiera olvidado el texto a la mitad. Cuando la puerta se cerró, sentí que algo en mí había hecho clic. No fue venganza. Era justicia interior. Un éxito conmigo mismo. Pero lo que no sabía es que Camila no iba a aceptar perder. ¿Y qué hizo después? Era aún más peligroso. ¿Te imaginas lo que una mujer sin escrúpulos es capaz de hacer cuando siente que está perdiendo el control? Así que prepárate, porque el juego se volvió más sucio. La mañana en que recibí el sobre marrón,
Sentí el mismo escalofrío en la columna vertebral que sentí cuando me enteré de la muerte de mi Ernesto. No era dolor físico, era una especie de vacío que se abre dentro de nosotros, como si el suelo bajo nuestros pies perdiera su firmeza. El cartero ni siquiera tuvo el coraje de mirarme a los ojos. «Firma aquí, doña Ángela», y se fue a toda prisa. Me senté con el sobre en mis manos durante unos buenos minutos. Sabía que había algo serio dentro. Y lo hubo. Esteban y Camila habían presentado una demanda pidiendo mi interdicción. Alegaron incapacidad mental progresiva, lapsos de memoria preocupantes y comportamientos paranoicos influenciados por vecinos sin formación médica. Tuve que leerlo 2 veces para creer que mi propio hijo había escrito eso. Mi hijo, el que un día tuvo fiebre y durmió en mi regazo durante 3 noches seguidas. El que tembló cuando se cayó de su bicicleta y fue sostenido por esas mismas manos que ahora intentaba declarar inútiles. Inmediatamente, llamé al DOERTE. «Olvera». Su voz no cambió. «Vamos a ocuparnos de eso. Será. Ángela». Con calma, y estratégicamente. Al día siguiente, ya había reunido los documentos necesarios para nuestra defensa. Informes de mis exámenes de rutina, recetas firmadas por mi médico de confianza, extractos bancarios que mostraban todas las operaciones realizadas por mí, notas escritas a mano con fechas, facturas pagadas, incluso listas de compras con cambio anotado. Esas pequeñas cosas dicen mucho. Dijo. Y tenía razón. La lucidez no vive solo en los grandes discursos. Vive en la rutina, en las facturas revisadas, en el gas pagado a tiempo, en los granos sazonados de la manera correcta. También convocamos a mis vecinos, Lupita entre ellos, quienes dieron sus testimonios, todos diciendo que me vieron ir al mercado, pagar cuentas, cuidar la casa, mi salud, el jardín. Uno incluso dijo que enseñaba ganchillo los sábados por la tarde. Y sonreí cuando escuché eso, porque era verdad. La parte más difícil fue enfrentar el examen forense. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos nombrados por los tribunales, venían a mi casa, hacían preguntas, algunos con amabilidad, otros con ese aire de superioridad que tanto me irrita, pero las respondí todas, con calma, claramente. ¿Cuál es la fecha de hoy? Nan. ¿Cómo se llama el presidente? Nane asina netareira, de día. ¿Puede decirnos cómo es su rutina? Nara teya el me. El niasara para la intomina yocanetareyamientes. Como si una mujer de 71 años, que vive sola, que cocina, que organiza todo, necesite pasar por este tipo de prueba, para demostrar que todavía es dueña de sí misma. Pero, ¿sabes qué? Aprobé. Porque mi lucidez nunca fue el problema. El problema fue mi cambio. Se sobresaltaron cuando dejé de ceder, cuando dije no, cuando elegí ser mi prioridad. Esto es lo que querían etiquetar como locura. En el fondo, no querían salvarme de mí mismo. Querían silenciarme. Pero la justicia, esta vez, tenía oídos. Y tenía pruebas. Y gente a mi lado. No muchos, pero suficiente. Y mientras tanto, mientras se cumplían los plazos y se programaban las audiencias, me miré en el espejo, y vi a una mujer de pie. Herido. Sí, pero de pie. Y hay una frase que se ha quedado conmigo desde entonces. Cuando la mentira se eleva demasiado, la verdad viene en tacones altos y llama a la puerta. Y ¿sabes qué? El mío estaba llegando. Pero antes de eso, Camila todavía intentaría una última carta. Y esta vez, no se trataba de mí. Se trataba de algo que nunca imaginé que tendría el coraje de tocar. ¿Te imaginas lo que hace una mujer sin límites cuando se da cuenta de que lo está perdiendo todo? Bueno, entonces quédate conmigo. Porque el siguiente golpe no fue para mí. Fue contra la memoria del hombre que más amé en vida. El día de la audiencia, amaneció con un silencio diferente. No era el silencio de la soledad, ni el del abandono. Era el silencio de la expectación. El que precede a la tormenta. O la liberación. Me puse mi ropa más sobria. Pantalones negros. Blusa de lino azul marino. El collar de perlas que me regaló Ernesto en nuestro 20º cumpleaños. Me miré en el espejo y me alisé el cabello con las manos. Me miré a los ojos. Y dijo en voz baja: «Hoy no es el día en que mendigarás. Es el día en que te vas a levantar». Llegué a la corte acompañado por el de Olvera. Me guió con cuidado. Pero no con lástima. Era respeto. La habitación estaba llena.
gente esperando sus audiencias, abogados corriendo de un lado a otro, y en la parte de atrás, sentados uno al lado del otro, Esteban y Camila. Llevaba corbata, con un maletín de cuero en su regazo. Ella, con maquillaje ligero, ojos rojos. Puesta en escena bien hecha. La actuación ya había comenzado incluso antes de que entrara el juez. Nos llamaron. Sala 3. El juez Dr. Medina. Un hombre alto con voz firme, conocido en la ciudad por no tolerar la manipulación emocional. Cuando entró, la habitación se quedó en silencio, como si el tiempo mismo hubiera contenido la respiración. Camila fue la primera en hablar. Voz temblorosa, manos entrelazadas en su regazo. Dijo que estaba muy preocupada por el estado emocional de Ángela, que en los últimos meses me había alejado de mi familia, que era solitario, influenciado por vecinos que decían ser expertos. Incluso derramó una lágrima cuando dijo: todo lo que queremos es protegerla. Ella siempre ha sido una segunda madre para mí. La miré a los ojos, y por un segundo, me sentí apenado. No el de ella, de mí mismo, por haber creído un día en esta puesta en escena. Esteban habló a continuación. Su voz era más baja, su cabeza inclinada, tratando de parecer abatido. Contaba historias de su infancia, de lo mucho que me quería, pero decía que en los últimos tiempos ya no era la misma, que sospechaba de todo, que no recordaba los pagos, que rechazaba la ayuda sin motivo. Usé mi autonomía como argumento de desequilibrio, exclamó. Hubo personas que se conmovieron, pero el juez no lo hizo. Cuando fue mi turno, me levanté tranquilamente. Mis pasos resonaron en la habitación. Me senté en la silla frente al juez. Las luces parecían más fuertes en mí. Respiré hondo. Buenas tardes, su señoría. Soy Ángela Vargas. Tengo 71 años. Vivo solo. Hago mis compras. Pago mis facturas. Cuido mi salud. Apoyé a mi hijo durante años. Le pagué el alquiler, la comida, los muebles. Incluso compré parte del vestido de novia de su esposa. Pero no me invitaron. Porque, según ella, la boda fue solo para personas especiales. Escuché un ligero estruendo detrás de mí. Mantenido. Traje aquí extractos bancarios, recibos, conversaciones escritas, registros médicos, informes psicológicos, todo lo cual demuestra mi lucidez. También llevé testimonios de vecinos, mi médico y el coordinador del centro comunitario donde asisto a reuniones semanales. Lo que ha cambiado en los últimos tiempos no es mi mente, era mi postura. Por primera vez en mi vida, dije que no, y por eso me llaman desequilibrado. Hice una pausa, miré al juez, luego a Esteban, y concluí. Me llamaron loco cuando comencé a decir que no, y eso es todo lo que está en juicio aquí. El derecho de una mujer de mi edad a decidir por sí misma. La habitación quedó en silencio durante unos segundos. El juez le pidió la documentación al Dr. Olvera. Lo analizó cuidadosamente. Le pidió al experto judicial que hablara. Y el informe fue claro. Capacidad cognitiva preservada. Decisiones coherentes. Sin evidencia de demencia. Paranoia o riesgo. En ese momento, sentí que algo cambió. No por ahí. Adentro. Era como si una parte de mí, la que seguía pidiendo permiso para existir, hubiera sido escuchada, reconocida. Y mira, hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Dale me gusta a este video y regístrate, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan. El juez me miró de nuevo. Me agradeció por mi testimonio. Dijo que analizaría todo con discreción y respeto. La audiencia fue cerrada, y regresamos a casa. Pero esa noche, no pude dormir, porque aunque sabía que había dicho mi verdad, lo que hizo Camila al día siguiente, excedió todos los límites del mal. Y fue entonces cuando el nombre de mi Ernesto, mi difunto esposo, apareció en medio de esta historia de una manera cruel. ¿Crees que has visto lo peor en alguien? Solo espera hasta que veas lo que ella tuvo el coraje de inventar con su nombre. La sentencia no llegó ese mismo día. El juez dijo que necesitaba 48 horas para el análisis final. Fueron 2 días de espera en silencio, pero un silencio diferente a los anteriores. Ya no era la de la humillación, era la de la esperanza contenida, del tipo que guardamos en el fondo, temerosos de celebrar antes de tiempo. Cuando llegó la notificación, estaba barriendo el porche. Reconocí el sobre con membrete de inmediato.
Lo abrí con calma. Manos firmes. Corazón acelerado. Leí cada línea 2 veces. La solicitud de interdicción fue desestimada. Infundado. Esa palabra era música para mis oídos. Pero había más. El juez, el Doerce Medina, fue más allá. Citó, con todas las cartas, indicios de intento de abuso patrimonial por parte de los solicitantes, y recomendó una investigación al Ministerio Público. Me senté en la silla de paja que Ernesto me regaló en nuestro último cumpleaños juntos. Y lloré. No era un grito de ira, ni de dolor. Era un viejo grito, que había estado esperando durante años para caer. Un grito de limpieza, de renacimiento. Al día siguiente, nos convocaron para escuchar la lectura de la sentencia en clase. La sala del tribunal estaba más vacía. Pero Camila y Esteban estaban allí. Y yo también, sentada con la columna vertebral erguida, el bolso en el regazo y el alma en paz. Cuando el juez terminó de leer, el silencio era pesado. Esteban bajó la cabeza. Camila me miró con ojos venenosos. Pero lo que dijo... Lo que dijo fue la última pala de tierra en su propia tumba moral. Al salir, se acercó a mí, con la ira tragada en la garganta, y susurró, «Terminarás sola, vieja ingrata». No respondí. Me quedé mirándolo, porque en ese instante, mostró quién era realmente. Sin máscaras. No hay ensayo. Sin lágrimas falsas. ¿Y sabes qué? El momento más notable de esta historia aún estaba por llegar, porque a veces, el universo prepara una respuesta que ni siquiera podemos imaginar. Y ella no vino con gritos o venganza, sino con una carta. Sí, una carta. Uno de esos escritos a mano, con una letra familiar. Y cuando abrí ese sobre, mi mundo volvió a girar. Solo que esta vez, al lado derecho, ¿quieres saber qué había en esa carta? Prepárate, porque incluso yo temblaba cuando lo leía. Después de esa frase, podría haberme quedado allí, en esa casa de azulejos verdes, esperando que pasaran los días como hojas de calendario arrancadas lentamente. Pero no. Miré la sala. Miré el armario. El vestido todavía con una etiqueta. Las fotos de Ernesto en el estante. Y entendí. Mi vida ya no cabía allí. Era como si esas paredes estuvieran impregnadas de silencios que ya no quería escuchar. Así que me senté a la mesa de la cocina. La misma donde tantas veces servía Esteban y Camila con el corazón lleno de amor. E hice lo que tenía que hacer. Anuncié la casa. Llamé a un corredor y comencé el proceso. Me deshice de los muebles, la ropa vieja, los recuerdos amargos. Me quedé solo con lo que realmente me representaba. En 2 meses, la venta se completó. Con la cantidad, compré un apartamento modesto pero encantador cerca del Parque Revolución. Un lugar con vida, donde hay cafés, niños jugando, ancianos jugando dominó bajo los árboles. El primer día, allí, abrí las ventanas y dejé entrar el sol sin pedir permiso. Hice café. Me senté en el porche con mi libro, y escuché el sonido de la ciudad dándome la bienvenida. No era ruido, era movimiento. Estaba presente. Y allí, en esa nueva dirección, descubrí algo que había olvidado. El placer de mi propia compañía. Comencé a visitar la biblioteca del vecindario. Me inscribí en un curso gratuito de pintura para personas mayores, y volví a manejar pinceles con los dedos que todavía sabía cómo crear. Pinté flores, calles, recuerdos. Y también pinté lo que sentía por dentro. Una mezcla de dolor y renacimiento. En uno de estos viajes al centro comunitario, conocí a otras mujeres. Fuerte. Tranquilo. Algunos todavía están atrapados en historias como la mía. Otros comienzan a despertar. Compartí con ellos mi proceso. Los caminos legales. Los derechos que muchos ni siquiera sabían que tenían. En poco tiempo, comencé a ayudar en el grupo como voluntario. Me convertí en una referencia. No porque sea mejor, sino porque viví, porque dolió, y porque elegí no estar más callado. Eso es todo, hija mía. Es lo que transforma el dolor en un puente, y no en una prisión. No tengo odio. Nunca lo hice. El odio es un veneno que bebemos esperando que el otro muera. Guardo un recuerdo, porque ella es la que me recuerda quién era yo, y quién no quiero volver a ser nunca más. Y ya sabes, hay un detalle curioso en todo esto. Nunca volví a ver a Camila. Ni siquiera quiero. Esteban a veces envía un mensaje corto, sin el coraje de llamarme. Dice que lo extraña,
que ha estado pensando. Pero no respondo, porque ahora ya no alimento la ausencia disfrazada de nostalgia. Pero la vida todavía me tenía reservada una última sorpresa. De esas que llegan por correo, cuando ya no esperamos nada. ¿Puedes creer que, en una tarde cualquiera, recibí un sobre sin remitente? Lo que había dentro hizo que mi corazón se detuviera por un momento, porque algunas verdades, aunque se retrasen, son suficientes para coser lo que parecía inaplicable. Y esto vino con tinta azul y arrepentimiento entre líneas. ¿Quieres saber qué decía esa carta? Así que prepárate, porque hasta el día de hoy no lo he leído sin llorar. Era al final de la tarde cuando tomé lápiz y papel. La luz dorada golpeaba de lado en mi nuevo balcón, y el sonido de las hojas meciéndose en los árboles del Parque Revolución parecía un susurro del tiempo, del tipo que nos empuja hacia nosotros mismos. Me senté en la silla de madera clara, me puse las gafas y comencé a escribir. No era una carta que tuviera la intención de enviar. Era algo que tenía que decir en voz baja, incluso si nadie lo escuchaba. Hijo mío, me perdiste antes de que intentaras robarme. Cuando elegiste el dinero sobre la presencia, cuando prefieres la comodidad fácil de mentir sobre el esfuerzo de mirarme a los ojos y decir la verdad, no me quedaba nada que quitarme, porque lo que tenía que dar, ya lo habías tomado hace mucho tiempo. Me detuve por unos segundos. Mis dedos temblaban un poco, no por debilidad, sino por la emoción que fluía junto con la pintura azul. Mantenido. Recuerdo las noches de insomnio esperando que volvieras de la calle, las notas en la lonchera, los abrazos apretados el primer día de clases. Recuerdo el día en que lloraste porque la chica que te gustaba te dejó, y te preparé chocolate caliente, te puse una manta sobre las piernas, y me senté a tu lado en silencio, porque eso es también el amor de una madre. Presencia muda, pero completa. Y cuando me pediste ayuda con el alquiler, con la comida, con la boda, no lo pensé dos veces, porque mi corazón era tuyo incluso antes de que supieras caminar. Simplemente no sabía. Y me tomó demasiado tiempo aprender. Que hay niños que se alimentan de nuestro amor sin devolver ni siquiera un gesto de gratitud. Suspiré profundamente. Me levanté, fui a la cocina, tomé una taza de té de manzanilla, y volví a la silla. Miré el papel como si me enfrentara a una vieja herida. Pero ya sabes, ya no me dolía. Fue como una cicatriz que finalmente se cerró. Me llamaste ingrato. Me llamaste loco. Permitiste que la mujer con la que te casaste invadiera mi hogar, mi paz, mi historia. Me dejaste fuera de un matrimonio en el que yo era la única que debería haber sido desde el primer paso. Todo esto me dolió. Mucho. Pero lo que me liberó no fue el final del dolor. Fue comprender que el amor que no respeta, no sostiene, consume, arrastra, destruye. Cerré los ojos por un momento. El té estaba frío, pero mi corazón no. Era cálido, vivo, firme. Hoy entiendo que amar no es darlo todo. Amar es saber cuándo dejar de anularte a ti mismo. Y me detuve por mí mismo. Porque una mujer solo aprende a amarse verdaderamente a sí misma, cuando se da cuenta de que incluso su hijo puede ser el verdugo. Si no traza la línea, doblé la carta lentamente. Lo guardé dentro de un sobre blanco y lo puse en la parte posterior del cajón de la cómoda. No sé si alguna vez lo leerá. No creo. Pero tal vez, solo tal vez, un día lo sentirá. Porque las palabras no dichas a veces regresan en forma de ausencia. Y la ausencia, sí, es difícil de silenciar. Y si te has quedado conmigo hasta aquí, escuchando todo esto, es porque quizás, en algún lugar de tu corazón, también hay una carta que nunca fue enviada. Te entiendo. Porque cada mujer que dio demasiado un día sintió muy poco a cambio. Pero cálmate. Todavía falta una última cosa. Algo que me llegó semanas después. En una situación inesperada. Casi simbólica. Fue como una visita del destino. Y lo que me dijeron ese día. Incluso cambió lo que pensaba sobre el perdón. ¿Crees que la vida nos devuelve lo que ya no esperamos? Bien. Entonces, necesitas escuchar lo que sucedió. Hoy, cuando camino por las calles del centro de Guadalajara, ya no llevo peso en la espalda. Solo el ligero viento de la libertad en mi rostro y la bolsa con mis libros nuevos en el brazo. Paso junto a las flores del mercado de San Juan de Dios. Sonrío a los señores que juegan a las cartas en la plaza y me siento en la misma esquina de siempre en la Flor de Córdoba, donde Lupita ya me espera con un café caliente y pan crema.
A veces otras damas se unen a nosotros. Contamos historias. Nos reímos de lo absurdo. Planeamos un viaje a Tequila solo con los más emocionados. Y mira, ya no tengo miedo de que suene el teléfono. Ya no espero a que alguien llame a mi puerta. Si llega, está bien. Si no es así, también. Porque después de todo lo que he vivido, he aprendido a ser una mujer de mí misma. Esteban siguió con su vida. Escuché que se mudó con Camila a otra ciudad. No volvieron a mí. Y si algún día vienen, encontrarás a otra mujer aquí. No la que cedió. La que guardó silencio. La que apagó su propia luz para iluminar a los demás. Los malos recuerdos todavía existen. Por supuesto. Pero ya no gobiernan mis días. Hoy, soy yo quien dicta el ritmo de mi corazón. La verdad, hija mía, es que pasamos toda una vida creyendo que el amor es sacrificio, que ser madre es olvidarse de ti misma. Pero aprendí, aunque tarde, que el amor que exige silencio, no es amor. Es deuda. Y que nadie nace para vivir en cuotas emocionales. La lección que me queda a mí, y que puede quedar a ti también, es esta. Aquellos que te aman de verdad no te borran. Quien te ama, te ve, escúchate, te respeta. Y si tú, como yo, tardaste mucho en entender esto, nunca es demasiado tarde. Nunca. La libertad puede venir con el cabello blanco, con las manos arrugadas, y aún así ser el regalo más hermoso que nos da la vida. Si me has seguido hasta aquí, sentado al otro lado de la pantalla, con el corazón apesadumbrado o los ojos llorosos, gracias. Realmente, fue un privilegio compartir esta parte de mi vida con ustedes. Y si esta historia te tocó el corazón, deja un me gusta en este video. Para mí, es como un abrazo silencioso, de esos que sentimos en el pecho incluso desde lejos. Y si quieres volver a tomar otro café, a otra historia, suscríbete aquí al canal. De esa manera, vuelves cuando quieras. Dime en los comentarios qué ciudad estás viendo. Es tan hermoso ver de dónde vienen las personas que comparten este mismo sentimiento. Y activa la campana. ¿Ves? De esa manera, no perderá cuando el café se vuelva a preparar. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia. Y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.